A mediados de 1895, el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen se encontraba en su laboratorio de la Universidad de Würzburgo. Su trabajo de ese momento era un campo de investigación puntero, el de los rayos catódicos, que eran corrientes de electrones que se generaban en tubos de vidrio al vacío conocidos como tubos de Crookes. Estos rayos eran invisibles al ojo humano, pero su presencia se podía detectar cuando impactaban en ciertas pantallas fluorescentes. Röntgen, meticuloso en sus experimentos, cubrió su tubo de Crookes con un cartón negro para asegurarse de que ninguna luz visible escapara. Sin embargo, en un rincón de su laboratorio, a más de 1 metro de distancia del tubo, una pantalla de cartón cubierta con un compuesto químico llamado platino cianuro de bario comenzó a brillar débilmente con una luz verdosa cada vez que encendía el tubo. Este brillo no tenía sentido, ya que el cartón negro debería haber bloqueado cualquier luz conocida. Había descubierto un tipo de radiación nueva. Durante las siguientes semanas, Röntgen se encerró en su laboratorio, comiendo y durmiendo apenas, obsesionado con este fenómeno. Experimentó con diferentes materiales, colocando hojas de papel, madera y metal entre el tubo y la pantalla fluorescente. Descubrió que los objetos más densos, como el plomo, bloqueaban la radiación, mientras que los menos densos, como el cartón, la dejaban pasar. La única excepción a la que se enfrentó era la mano humana. Pudo ver la sombra de sus propios huesos en la pantalla. Su descubrimiento era la luz invisible que podía penetrar la carne. Bautizó a estos misteriosos haces como rayos X, usando la letra X como símbolo de lo desconocido, de la incógnita matemática que representaba su naturaleza aún incomprensible. El descubrimiento de los rayos X se convirtió en una de las noticias científicas más importantes del siglo XIX. La primera imagen radiográfica que Röntgen mostró al mundo fue la de la mano de su esposa, Anna Bertha Ludwig. En la imagen se podían distinguir claramente los huesos de los dedos y el anillo de bodas. Fue un momento histórico que marcó el inicio de una nueva era en la medicina, la física y la investigación. En 1901, por este descubrimiento, Wilhelm Conrad Röntgen fue galardonado con el primer Premio Nobel de Física. El premio era un reconocimiento no solo a su labor, sino a la importancia que su hallazgo tendría para toda la humanidad. Los rayos X, nacidos de un error y una observación casual, nos dieron una ventana al interior del cuerpo humano y cambiaron para siempre nuestra manera de entender la salud y la enfermedad. Esto es Paradojas Nocturnas. Vamos a ir repasando 33 inventos increíbles que fueron creados por accidente. Si este contenido te gusta, a todo el equipo del canal le encantaría que te suscribas para que no te pierdas de ningún video y podamos seguir creciendo. Además, me gustaría que comentes qué invento fue el que más te sorprendió de la lista, o que nos digas de dónde nos estás escuchando. En fin, continuemos con el video. 2. El hongo que salvó millones de vidas. Era el año de 1928. Y el científico escocés Alexander Fleming se encontraba de regreso en su laboratorio del Hospital St. Mary en Londres después de unas largas vacaciones de verano. Su investigación se centraba en la lucha contra las bacterias, un campo crucial en una época donde las infecciones, incluso las más comunes, podían ser mortales. En su mesa de trabajo, un desastre típico de un científico absorto, encontró una de sus placas de Petri, un pequeño recipiente de vidrio que se usa para cultivar microorganismos, contaminada. Fleming, lejos de ser el más ordenado, había dejado la placa abierta al aire mientras estaba fuera. Al mirarla, notó algo extraordinario. Un moho verdoso había crecido en la placa, un tipo de hongo llamado Penicillium notatum, pero lo verdaderamente llamativo era lo que sucedía a su alrededor. En la zona cercana al moho,
Las colonias de la bacteria Staphylococcus que él mismo había cultivado habían desaparecido por completo. Era como si el moho hubiera creado un círculo invisible de limpieza, una zona donde la vida bacteriana no podía prosperar. Con la perspicacia de un genio, Fleming no desechó la placa como un simple error. En lugar de eso, la conservó. Inmediatamente se dedicó a investigar esta sustancia misteriosa que emanaba del hongo. Descubrió que este jugo de moho, como lo llamaba, era capaz de matar una amplia variedad de bacterias sin dañar los glóbulos blancos humanos, las células de nuestro sistema inmunológico. Bautizó a esta nueva sustancia como penicilina. Aunque su hallazgo fue un avance monumental, Fleming enfrentó un gran obstáculo. La penicilina era extremadamente difícil de producir y purificar en grandes cantidades. Por años, su descubrimiento se mantuvo como una curiosidad de laboratorio, una promesa que no se podía cumplir a gran escala. La historia de la penicilina pudo haber terminado ahí si no fuera por el trabajo de Howard Florey y Ernst Chain a finales de la década de 1930. Este equipo de científicos, con un enfoque distinto y la ayuda de fondos de guerra, logró desarrollar un método para purificar y producir la penicilina de forma masiva. El momento culminante de este descubrimiento llegó durante la Segunda Guerra Mundial. La penicilina se convirtió en un medicamento crucial para tratar las heridas infectadas de los soldados, salvando innumerables vidas en los campos de batalla. Este hongo, que accidentalmente se coló en un laboratorio, revolucionó la medicina y nos dio la primera línea de defensa contra un mundo de enfermedades que antes eran letales. El descubrimiento de la penicilina abrió la puerta a la era de los antibióticos, cambiando para siempre el panorama de la salud global y sentando las bases para que los científicos posteriores pudieran seguir desarrollando nuevos fármacos contra las infecciones. El descuido de un científico se convirtió en el punto de partida de la medicina moderna. 3. El impulso eléctrico que sincronizó un corazón. Estamos en la década de 1950, en un momento en que las enfermedades del corazón, especialmente las relacionadas con el ritmo cardíaco, eran un desafío médico enorme. El corazón humano es una bomba increíblemente compleja, y su ritmo se controla por impulsos eléctricos naturales. Cuando estos impulsos fallan, el corazón puede latir demasiado lento o de manera irregular, una condición que a menudo es mortal. En este contexto, un ingeniero eléctrico llamado Wilson Greatbatch, que trabajaba en la Universidad de Buffalo, estaba inmerso en un proyecto para crear un oscilador que pudiera registrar los latidos del corazón de manera precisa. Un oscilador es un circuito electrónico que genera una señal repetitiva, como una onda sinusoidal o una onda cuadrada. Greatbatch pensaba que si podía capturar y analizar la señal eléctrica natural del corazón, podría ayudar a los médicos a diagnosticar y tratar mejor las arritmias. Un día, mientras ensamblaba su prototipo, cometió un error fundamental. En lugar de usar una resistencia de 10.000 ohmios en su circuito, accidentalmente tomó una de un solo ohmio. Esta pequeña pero crucial equivocación cambió por completo el resultado de su trabajo. En lugar de producir la señal que él esperaba para la grabación de sonidos, el aparato empezó a generar una serie de pulsos eléctricos rítmicos y constantes. Al escuchar el sonido que producía el aparato, el ingeniero notó algo extraordinario. El ritmo que generaba era asombrosamente similar a un latido de corazón normal. La señal era tan perfecta que lo hizo detenerse y pensar. Se dio cuenta de que su error podría ser la clave para algo mucho más grande. No solo podría registrar el ritmo cardíaco, sino que podría controlarlo. Durante los siguientes años, Greatbatch trabajó con un equipo de médicos para miniaturizar su invento y hacerlo seguro para el cuerpo humano. Se enfrentaron a desafíos enormes,
como encontrar una batería que fuera lo suficientemente pequeña y duradera para ser implantada y desarrollar materiales biocompatibles que el cuerpo no rechazara. El primer marcapasos implantable fue colocado en un perro en 1958 y poco después, en 1960, el primer paciente humano recibió uno. El dispositivo fue un éxito inmediato. Este pequeño aparato, que late con precisión matemática, le ha dado una nueva oportunidad de vida a millones de personas alrededor del mundo. El marcapasos no nació de una idea brillante, sino de la curiosidad de un ingeniero que no se rindió ante un error de cableado. Su accidente transformó la cardiología y convirtió una falla en un latido constante de esperanza. 4. El chocolate que se derritió y cambió la cocina. Es la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, un momento de intensa innovación tecnológica. Una de las empresas más importantes en el campo de la electrónica era Raytheon, una compañía estadounidense que había jugado un papel crucial en el desarrollo de la tecnología de radar. El corazón de los radares era un componente llamado magnetrón, un tubo de vacío que producía ondas de radio de alta frecuencia, las microondas. Uno de los ingenieros de la compañía, un genio autodidacta llamado Percy Spencer, era un experto en magnetrones. En 1945, mientras estaba trabajando en una nueva versión del magnetrón, se encontró con una curiosa anomalía. Spencer estaba de pie frente a una de las máquinas de radar en funcionamiento y de repente sintió una sensación extraña. Notó que la barra de chocolate que guardaba en el bolsillo de su bata se había derretido completamente. Intrigado por el suceso, Spencer, que era un hombre conocido por su curiosidad insaciable, decidió hacer una serie de pruebas. Al día siguiente, trajo un paquete de palomitas de maíz sin explotar. Las colocó cerca del magnetrón. Y para su asombro, en cuestión de segundos, las palomitas comenzaron a estallar por toda la habitación. Fue en ese momento que se dio cuenta de que no solo el calor de la máquina había derretido su chocolate, sino que las microondas que producía podían cocinar alimentos de manera rápida y eficiente. Este descubrimiento accidental sentó las bases para el horno de microondas. El primer modelo comercial, conocido como el Radar Range, era enorme. Pesaba más de 340 kilogramos y medía casi 1,80 m de altura. Además de tener un precio prohibitivo de miles de dólares de la época, estaba destinado principalmente a restaurantes y grandes establecimientos. Pero la tecnología avanzó. Los ingenieros de Raytheon trabajaron incansablemente para miniaturizar el magnetrón y reducir el tamaño y el costo del aparato. En la década de los 60, un modelo mucho más pequeño y asequible, el Microlight, salió al mercado, y para la década de los 70, el horno de microondas ya era un electrodoméstico común en los hogares de todo el mundo. La barra de chocolate derretida de Percy Spencer no solo cambió la forma en que calentamos la comida, sino que también transformó por completo la cocina moderna. Hoy en día, es difícil imaginar una cocina sin un horno de microondas, y todo se lo debemos a la curiosidad de un hombre que se percató de que la comida de su bolsillo se había arruinado. 5. El adhesivo que nadie quería, pero todos necesitaron. Era 1968, y el químico Spencer Silver se encontraba en los laboratorios de la compañía 3M, la misma empresa que años más tarde nos traería la cinta adhesiva de celofán. Su misión en ese momento era desarrollar un adhesivo ultra fuerte y resistente, de esos que pegan de por vida. Sin embargo, el resultado de su experimento fue todo lo contrario a lo que buscaba. En lugar de un pegamento indestructible, accidentalmente creó un adhesivo de baja adherencia, uno que era sensible a la presión. La característica principal de este adhesivo era que se podía pegar a una superficie. Y lo que era más sorprendente,
se podía despegar fácilmente sin dejar ningún rastro o residuo. Era, en esencia, un pegamento temporal. A pesar de su naturaleza revolucionaria, la invención de Silver no despertó mucho interés en la compañía. Los adhesivos se valoraban por su capacidad de pegar de forma permanente, y nadie veía la utilidad de un pegamento que no duraba. Silver pasó los siguientes 5 años promocionando su invento dentro de 3M, sin éxito. Nadie entendía para qué podría servir algo así. La historia de este invento habría quedado en el olvido si no fuera por otro científico de 3M, Arthur Fry. Fry era un miembro del coro de su iglesia y tenía un problema muy particular. Cada semana, los pequeños trozos de papel que usaba para marcar las páginas de su himnario se caían. Recordando el seminario de Silver sobre su adhesivo de baja adherencia, Fry tuvo una idea. Si aplicaba ese pegamento a los trozos de papel, podría usarlos como marcadores que se mantendrían en su lugar sin dañar las páginas y se podrían mover fácilmente. Fry se asoció con Silver para desarrollar su idea. Juntos perfeccionaron el concepto y presentaron una nueva propuesta a la gerencia de 3M, un pequeño papel amarillo con una tira de ese adhesivo en la parte posterior. A pesar del escepticismo inicial, el producto se lanzó al mercado por primera vez con el nombre de Press and Peel en 1977. El producto no tuvo un éxito instantáneo, pero después de un masivo lanzamiento de prueba en Idaho, se dieron cuenta de su potencial. Se rebautizaron como Post-it Notes y se lanzaron a nivel nacional en Estados Unidos en 1980. Fue un éxito rotundo. Se convirtieron en una herramienta indispensable en oficinas, escuelas y hogares, revolucionando la forma en que tomamos notas, organizamos ideas y nos comunicamos. El Post-it es un recordatorio de que los errores en la ciencia no siempre son fracasos. A veces, la utilidad de una invención no es obvia de inmediato, y se necesita una nueva perspectiva para descubrir su verdadero potencial. 6. El dulce sabor de un error en el laboratorio. Nos encontramos en el año de 1879, en la prestigiosa Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos. El químico ruso Konstantin Fallberg trabajaba en el laboratorio del profesor Ira Remsen, investigando derivados del alquitrán de carbón, un campo de la química orgánica muy activo en esa época. Fallberg era un químico brillante, pero, como muchos de la época, no era precisamente un ejemplo de higiene en el laboratorio. Después de una larga jornada de trabajo con una serie de compuestos químicos, se dirigió a su casa para cenar, olvidándose por completo de un paso crucial: lavarse las manos. Mientras comía un pan, notó algo peculiar. El pan tenía un sabor dulce e inconfundible, a pesar de que no había ningún azúcar en su cocina. Curioso, pensó que tal vez el panadero había cometido un error. Sin embargo, cuando se sirvió agua en un vaso, notó que el vaso también tenía un sabor dulce. El sabor era inconfundible y provenía de algo que había tocado. Fallberg volvió al laboratorio al día siguiente, decidido a rastrear la fuente de ese sabor dulce. Probó cada uno de los recipientes y materiales con los que había trabajado el día anterior, lamiéndose los dedos. Una práctica de laboratorio que hoy en día está totalmente prohibida y es muy peligrosa. Finalmente, dio con el compuesto responsable, un derivado del ácido sulfobenzoico. Había descubierto la sacarina. La sacarina es un edulcorante artificial que no contiene calorías ni carbohidratos. El nombre proviene del griego sacharon, que significa azúcar. Es un compuesto que es aproximadamente 300 o 500 veces más dulce que el azúcar de mesa. Fallberg, junto con el profesor Remsen, publicaron el descubrimiento y patentaron el proceso para producirlo.
Al principio, la sacarina fue recibida con escepticismo, pero pronto su utilidad se hizo evidente. Durante la Primera Guerra Mundial, la escasez de azúcar hizo que la sacarina se popularizara. Más tarde, se convirtió en una alternativa crucial para las personas con diabetes, ya que les permitía disfrutar del sabor dulce sin afectar sus niveles de glucosa en sangre. El dulce sabor de un pan, notado por un científico que se olvidó de un paso básico de seguridad, se convirtió en el primer edulcorante artificial del mundo. Su historia nos recuerda que, a veces, los mayores descubrimientos se encuentran en los detalles más pequeños e inesperados de nuestro día a día. 7. La sustancia que lo hizo todo antiadherente. Estamos en 1938, en los laboratorios de la empresa DuPont en Nueva Jersey. La industria de la refrigeración estaba en auge y se necesitaban nuevos gases para los sistemas de enfriamiento. El químico Roy Plunkett estaba investigando un nuevo compuesto, el tetrafluoroetileno, un gas que esperaba fuera un refrigerante, no tóxico. Para su experimento, Plunkett almacenó una gran cantidad de este gas en cilindros presurizados. Un día, al revisar uno de los cilindros, se dio cuenta de que no salía nada de él. A pesar de que la válvula estaba abierta y el peso del cilindro indicaba que todavía había gas en su interior. Curioso, Plunkett y su asistente decidieron investigar lo que estaba sucediendo. Cortaron el cilindro con una sierra y descubrieron que el gas no se había escapado, sino que se había polimerizado. En las paredes interiores del cilindro se había formado un polvo blanco, resbaladizo, ceroso y extremadamente inerte. El tetrafluoroetileno se había transformado, en una reacción química espontánea, en politetrafluoroetileno, que más tarde se conocería con el nombre comercial de teflón. El hallazgo fue fascinante, pero al principio nadie en DuPont supo qué hacer con él. ¿Para qué servía un material tan resbaladizo? Los químicos lo consideraron una curiosidad sin aplicación práctica. La Segunda Guerra Mundial cambió todo. El teflón demostró ser un material vital para el Proyecto Manhattan, el esfuerzo para desarrollar la primera bomba atómica. Sus propiedades antiadherentes y su resistencia a la corrosión lo hicieron ideal para sellar las juntas y las tuberías que manejaban materiales radiactivos y altamente corrosivos. El teflón demostró su valía y, después de la guerra, se buscaron nuevos usos para él. El uso que hoy en día es el más conocido de este material fue propuesto por el ingeniero francés Marc Grégoire. En 1954, Grégoire se preguntó si podría usar teflón para cubrir sus sartenes. Su esposa, Colette, lo había alentado a hacerlo. Grégoire comenzó a vender sartenes antiadherentes en su propia casa. El éxito fue inmediato, y en 1961 se fundó la compañía Tefal para producir sartenes con teflón a gran escala. Desde entonces, el teflón se ha convertido en un elemento esencial en nuestra vida diaria, desde utensilios de cocina hasta cables eléctricos y revestimientos de ropa. El error de un científico que llevó a la formación de un polvo inerte en un cilindro nos dio un material que ha hecho que cocinar sea más fácil y la vida en general mucho más conveniente. 8. El tónico medicinal que se volvió la bebida global. Nos encontramos en el sur de Estados Unidos, poco después de la Guerra Civil Americana. Un farmacéutico llamado John Pemberton, veterano de guerra, buscaba una alternativa para la morfina, un calmante al que se había vuelto adicto debido a las heridas de combate. Era un experto en el desarrollo de jarabes y tónicos medicinales. En 1886, en su laboratorio de Atlanta, Pemberton creó un jarabe oscuro y espeso. La fórmula original incluía un extracto de hoja de coca y nuez de kola. La nuez de kola, originaria de África Occidental,
era rica en cafeína. La hoja de coca, por su parte, era el ingrediente principal de un famoso vino tónico francés, Pemberton, que buscaba crear una especie de elixir de vida. Pensó que la combinación de estos dos elementos le daría a su tónico un efecto revitalizante y energizante. El objetivo de Pemberton era vender su invento como una bebida medicinal que curaría una variedad de dolencias, desde dolores de cabeza y fatiga hasta problemas nerviosos. De hecho, el primer nombre que se le dio fue vino de coca Pemberton. El jarabe tenía un sabor distintivo y Pemberton lo llevó a una farmacia local para venderlo. Fue en ese lugar donde, por un error del asistente del farmacéutico, se cometió un accidente crucial. Cuando un cliente pidió un vaso de este jarabe, el asistente, en lugar de mezclarlo con agua normal, lo mezcló con agua carbonatada. El resultado fue una bebida refrescante y con gas que los clientes adoraron de inmediato. Fue en ese momento que la bebida dejó de ser solo un remedio medicinal y se convirtió en una bebida recreativa. Pemberton se dio cuenta del potencial de la bebida gaseosa, pero no vivió lo suficiente para verla convertirse en el gigante global que es hoy. Gravemente enfermo, vendió los derechos del producto a varios socios antes de morir. Fue el empresario Asa Candler quien compró la fórmula, perfeccionó la receta y a través de una agresiva campaña de marketing la convirtió en un fenómeno global. La mezcla de la nuez de cola y la hoja de coca se mantuvo, aunque con el tiempo el extracto de hoja de coca se modificó para que ya no tuviera el componente psicoactivo. El nombre Coca-Cola se mantuvo, un eco de sus ingredientes originales. Lo que comenzó como un intento de crear un tónico para el malestar de un veterano de guerra, se convirtió en una de las marcas más reconocidas del mundo. El error de un asistente de farmacia dio a luz a una bebida que se ha convertido en un símbolo de la cultura moderna. 9. La pega imparable que fracasó como plástico. La década de 1942 era un momento crucial en la historia. En medio de la Segunda Guerra Mundial, el químico estadounidense Harry Coover trabajaba en los laboratorios de la compañía Eastman Kodak. Su misión era desarrollar un plástico transparente que se pudiera usar en la fabricación de miras de precisión para fusiles y otras armas. Coover estaba experimentando con una clase de compuestos llamados cianoacrilatos. En un experimento en particular, él y su equipo sintetizaron un compuesto conocido como cianoacrilato de metilo. El resultado, sin embargo, fue un fracaso absoluto para el propósito original. El material se pegaba a todo lo que tocaba, desde los recipientes del laboratorio hasta los instrumentos que usaban para manipularlo. El adhesivo era tan fuerte y se adhería tan rápidamente que resultaba imposible trabajar con él. Coover, frustrado, descartó la sustancia considerándola inútil. La historia del cianoacrilato podría haber terminado ahí si no fuera por el estallido de la Guerra de Corea en 1950. Coover volvió a trabajar con el mismo compuesto y esta vez, en colaboración con el químico Fred Joyner, lo redescubrió. En esta ocasión, en lugar de intentar usarlo como un plástico, se dieron cuenta de su verdadero potencial como un adhesivo instantáneo. El compuesto reaccionaba con la humedad del aire para formar una unión extremadamente fuerte en segundos. Coover reconoció el potencial de su fracaso inicial y comenzó a promocionar el invento en Eastman Kodak. La empresa lanzó el producto al mercado con el nombre de Eastman 910 en 1958. Al principio, su uso era más industrial. Sin embargo, su capacidad para pegar prácticamente cualquier cosa de manera rápida y fuerte lo hizo popular y pronto se convirtió en un producto de consumo masivo bajo el nombre de Super Glue. El superpegamento, nacido del intento fallido de crear un plástico para la guerra, se convirtió en una herramienta indispensable para reparar objetos cotidianos
y su uso ha trascendido hasta aplicaciones médicas como para cerrar heridas. El descubrimiento de Coover demuestra que el fracaso puede ser el primer paso hacia el éxito, si se tiene la perspicacia para ver el valor en lo inesperado. 10. El sustituto de la goma laca que hizo la revolución plástica. Nos encontramos a principios del siglo XX, un momento de gran efervescencia industrial. En ese entonces, la goma laca, una resina natural producida por un insecto, era un material vital. Se usaba para todo, desde recubrimientos y barnices hasta aislantes eléctricos. Sin embargo, su producción era costosa y no se podía satisfacer la creciente demanda de la industria eléctrica. En este contexto, un brillante químico belga-estadounidense llamado Leo Baekeland se propuso un ambicioso objetivo: crear un sustituto sintético y más barato de la goma laca. Baekeland era conocido por sus inventos, como el papel fotográfico Velox, que ya le había dado fama y fortuna. Se dedicó a experimentar con la combinación de dos productos químicos, fenol y formaldehído. Su objetivo era encontrar una forma de controlar la reacción entre ambos para producir un material que imitara las propiedades de la goma laca. Después de años de prueba y error, en 1907, Baekeland descubrió que si cocinaba ambos compuestos bajo calor y presión en un recipiente cerrado, la mezcla no solo se endurecía, sino que se transformaba en un material completamente nuevo. Era un polímero sintético que podía ser moldeado en casi cualquier forma. Era resistente al calor, no conducía a la electricidad y era increíblemente duradero. A diferencia de otros plásticos de la época, que se derretían al ser calentados, este nuevo material se endurecía de forma permanente una vez que se formaba. Lo llamó baquelita, en honor a sí mismo. La baquelita fue el primer plástico totalmente sintético del mundo, y su descubrimiento marcó el comienzo de la revolución de los plásticos. De repente, se pudo producir en masa una variedad de objetos a un costo mucho más bajo de lo que era posible con materiales naturales. La baquelita se usó para fabricar radios, teléfonos, joyas, mangos de utensilios de cocina, componentes eléctricos y todo tipo de objetos de la vida cotidiana. El intento de Baekeland de simplemente reemplazar un material natural llevó al nacimiento de una industria completamente nueva que transformaría el mundo para siempre. 11. La venganza de un chef que creó un clásico. El lugar es un famoso restaurante llamado Moon's Lake House en Saratoga Springs, Nueva York, el año 1853. El chef de este establecimiento era un hombre de ascendencia afroamericana y nativa americana llamado George Crumb. Su restaurante era conocido por servir una comida exquisita a los viajeros y turistas adinerados que visitaban la ciudad. En la historia, un cliente, cuya identidad ha sido objeto de debate a lo largo de los años, se quejaba constantemente de sus papas a la francesa. Una y otra vez, el cliente mandaba el plato de vuelta a la cocina, argumentando que las papas estaban demasiado gruesas, demasiado blandas y no estaban lo suficientemente crujientes para su gusto. Frustrado y un poco molesto con la situación, el chef George Crumb decidió darle al cliente exactamente lo que no quería, pero de una forma que fuera casi una burla. En un acto de venganza, cortó las papas en rodajas tan finas como el papel. Luego las frió hasta que quedaron crujientes y duras, mucho más de lo que el cliente podría haber imaginado. Finalmente, las sazonó con sal extra. Crumb esperaba que su creación fuera inaceptable y que el cliente se quejara aún más. Sin embargo, para su sorpresa, el cliente quedó encantado. El resultado fue todo lo contrario a lo que esperaba Crumb. Las papas finas y crujientes fueron un éxito rotundo. El cliente no solo las devoró, sino que pidió más.
La gente empezó a pedir el plato de George Crumb. Al principio se les conoció como Saratoga Chips. Con el tiempo, la popularidad de estas papas se extendió más allá de Saratoga Springs. En 1920, un hombre llamado Herman Ley comenzó a vender las papas fritas en bolsas selladas en todo el sur de Estados Unidos. El resto es historia. El gesto de un cocinero que buscaba irritar a un cliente exigente se convirtió en una de las botanas más populares del mundo. La venganza más sabrosa de la historia dio a luz a una industria multimillonaria que hoy conocemos como la industria de las papas fritas. 12. El accidente en la estufa que endureció el caucho. Corría la década de 1830 y el mundo tenía un problema con el caucho. Era un material maravilloso, elástico y flexible, pero tenía un defecto fatal. En climas cálidos, el caucho se derretía y se volvía pegajoso, mientras que en climas fríos se endurecía y se volvía quebradizo. El material era prácticamente inútil para la mayoría de las aplicaciones. Un inventor obsesionado con este problema era Charles Goodyear. Durante años, experimentó incansablemente en su laboratorio, buscando una forma de estabilizar el caucho. Su familia vivía en la pobreza debido a su obsesión, y los acreedores lo perseguían constantemente. Goodyear experimentó con casi todo. Un día, mientras estaba en su taller en Woburn, Massachusetts, probó una mezcla de caucho, plomo y azufre. Después de cocinar la mezcla, se dio cuenta de que se había endurecido y se había vuelto más resistente al calor. Era un avance prometedor, pero la mezcla era todavía inestable. En un momento de distracción, o quizás de frustración, Goodyear accidentalmente dejó caer un trozo de esta mezcla de caucho y azufre sobre una estufa caliente. En lugar de derretirse por completo, como era de esperar, el caucho se carbonizó ligeramente, pero la parte restante se mantuvo flexible y resistente. La combinación de calor y azufre había transformado el caucho en un material increíblemente duradero y resistente. Goodyear había descubierto el proceso que hoy conocemos como vulcanización, la reacción química que endurece el caucho y lo hace resistente a las variaciones de temperatura. El término vulcanización proviene del dios romano del fuego, Vulcano. El descubrimiento accidental de Goodyear fue un punto de inflexión. El caucho vulcanizado se convirtió en la base de una industria completamente nueva, la del caucho moderno. Se utilizó para fabricar neumáticos, botas, mangueras y una infinidad de productos que se beneficiaban de su resistencia y durabilidad. Hoy, el caucho vulcanizado está en casi todas partes, desde la suela de nuestros zapatos hasta los neumáticos de los automóviles. A pesar de su revolucionario invento, Goodyear nunca se hizo rico con el descubrimiento. Murió endeudado en 1860. Aunque su nombre quedó inmortalizado como el símbolo de la tenacidad y la perseverancia, y su error en la estufa cambió el mundo para siempre. 13. La búsqueda de la estabilidad que desató el poder. Alfred Nobel fue un químico e inventor sueco del siglo XIX, un hombre brillante y prolífico, pero también atormentado. Su obsesión era la nitroglicerina, un explosivo líquido extraordinariamente potente. La nitroglicerina era tan inestable que un simple golpe o una sacudida podían hacerla detonar. Esto la hacía extremadamente peligrosa de transportar y usar. La gente la llamaba el aceite explosivo, y los accidentes eran tan comunes que su uso estaba prohibido en muchos países. Nobel soñaba con domar este poder destructivo, transformándolo en una herramienta segura y controlable para la construcción, la minería y otras obras de ingeniería civil. Su objetivo era estabilizarla para que pudiera ser transportada sin riesgo y utilizada de manera predecible.
Después de innumerables experimentos, un error le mostró el camino. En el laboratorio familiar en Alemania, un recipiente de nitroglicerina se rompió y el líquido se empapó en el aserrín que había en el suelo. Para su sorpresa, Nobel descubrió que el aserrín impregnado de nitroglicerina era un explosivo mucho más estable. En lugar de ser un líquido impredecible, se había convertido en una pasta manejable. Inspirado por este accidente, Nobel comenzó a experimentar con diferentes materiales absorbentes. Finalmente, encontró la solución en una sustancia porosa llamada tierra de diatomeas. Al mezclar la nitroglicerina con esta tierra, creó una pasta seca y moldeable que podía ser comprimida en barras y detonada de forma segura con un detonador. Había nacido la dinamita. En 1867, Nobel patentó su invento. La dinamita transformó la construcción. Se utilizó para excavar túneles, construir carreteras, abrir minas y en general para remodelar el paisaje de la Tierra. El invento le trajo a Alfred Nobel una inmensa fortuna y, con ella, un gran dilema moral. La dinamita, que él había concebido como una fuerza para el bien, también se usó para la guerra. Se la conoció como el pan de los ejércitos. La historia cuenta que, tras leer un obituario prematuro en un periódico que lo describía como el mercader de la muerte, Nobel se sintió profundamente afectado. Este evento, sumado a la culpa por el uso bélico de sus inventos, lo motivó a destinar su enorme fortuna a la creación de los premios que llevan su nombre, para honrar a quienes hacen grandes contribuciones a la humanidad. Un intento de estabilizar un explosivo, nacido de un accidente en un laboratorio, cambió la industria y, en última instancia, llevó a la creación del legado más noble de Alfred Nobel. 14. El mantel impermeable que se convirtió en envoltorio. Era 1908, y el químico suizo Jacques E. Brandenberger estaba en su laboratorio del norte de Francia. La idea que lo obsesionaba era encontrar una forma de proteger los manteles de tela de las manchas de vino y otras bebidas. Quería crear un recubrimiento impermeable que hiciera la limpieza mucho más sencilla. Para lograr su objetivo, Brandenberger experimentó con la viscosa, un derivado de la celulosa. Aplicó una capa de esta sustancia a la tela, pero el resultado fue un fracaso. El material se endurecía y se volvía quebradizo. No era lo que buscaba. Sin embargo, en el proceso, notó algo interesante. Una película delgada y transparente se había desprendido de la tela. Esta película era flexible y, lo que era más importante para él, repelía el agua. Al principio, Brandenberger pensó en desechar el descubrimiento, ya que no servía para los manteles, pero su intuición le dijo que esta película podría tener otros usos. Dedicó años a perfeccionar el proceso de producción de este nuevo material, y en 1912 inventó una máquina para producir hojas continuas. Lo llamó celofán, combinando la palabra celulosa con el término griego diafanes, que significa transparente. El celofán era un material revolucionario. Era transparente, resistente al agua y, lo más importante, se podía fabricar a gran escala. Al principio, se utilizó para proteger las máscaras de gas durante la Primera Guerra Mundial, un uso muy diferente al que Brandenberger había imaginado. Sin embargo, el celofán tenía una debilidad. No era hermético, es decir, el vapor de agua podía pasar a través de él. Esto lo hacía inútil para la conservación de alimentos que necesitaban mantenerse frescos. Fue en la década de 1920 cuando el químico de DuPont, William Hale Charge, lo hizo hermético aplicando una fina capa de un recubrimiento de nitrocelulosa. A partir de ese momento, el celofán se convirtió en un éxito mundial. Fue el envoltorio ideal para alimentos como el pan y los dulces. Hoy en día, el celofán está en todas partes.
desde envoltorios de regalos hasta cintas adhesivas. La idea de un mantel impermeable, que nació de un error, cambió para siempre la industria del empaque y la forma en que el mundo consume y conserva sus productos. 15. La inspiración peluda que unió dos piezas. Años después de la Segunda Guerra Mundial, en 1941, el ingeniero suizo Georges de Mestral salió a dar un paseo por el bosque con su perro. Cuando regresaron a casa, notó que tanto su ropa como el pelaje de su mascota estaban cubiertos de pequeñas semillas espinosas o rebabas. Curioso, por saber por qué estas rebabas se adherían con tanta tenacidad, de Mestral las examinó bajo un microscopio. Lo que vio lo asombró. Cada rebaba estaba cubierta de diminutos ganchos que se enredaban en los bucles de su ropa y en el pelo de su perro. En ese instante, de Mestral tuvo una revelación. Si podía replicar esta mecánica natural, podría crear un sistema de cierre reversible y eficaz. De Mestral pasó la siguiente década desarrollando y perfeccionando su idea. Su objetivo era crear un material de dos partes, una con los pequeños ganchos y otra con los bucles que se entrelazarían. Al principio, trabajó con algodón, pero se dio cuenta de que no era lo suficientemente resistente. Finalmente, se decidió por el nylon, un polímero sintético que podía ser moldeado para crear los ganchos y los bucles ideales. El mayor desafío fue encontrar la forma de producir los ganchos en masa. Después de mucha experimentación, descubrió que si cocinaba el nylon bajo calor y lo cortaba con un cortador especial, los ganchos se formaban con la forma y la resistencia adecuadas. De Mestral patentó su invención en 1955 y lo llamó velcro, una combinación de las palabras francesas velours, que significa terciopelo, y crochet, que significa gancho. Al principio, el velcro no fue tomado en serio. La industria de la moda se burló de él y la gente lo consideraba una curiosidad. Sin embargo, su verdadero potencial fue reconocido por la NASA. Los astronautas necesitaban una forma de asegurar sus equipos en gravedad cero, y el velcro resultó ser la solución perfecta. Se usó en los trajes espaciales y en el interior de las naves para fijar objetos. La idea de una rebaba que se pegó al pelo de un perro se convirtió en una herramienta universal. El velcro, que nació como una imitación de la naturaleza, se ha convertido en una pieza fundamental de nuestra vida diaria, desde la ropa de los niños hasta las herramientas de los astronautas. 16. El vaso roto que dejó un legado de seguridad. Era el año de 1903, y el químico francés Edouard Benedictus trabajaba en su laboratorio en París. Un día, mientras preparaba su trabajo, un frasco de vidrio se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Como era de esperar, el frasco se rompió, pero sorprendentemente no se hizo añicos. Aunque el vidrio se había fracturado por completo, los fragmentos se habían mantenido unidos por una fina capa de material. Al examinarlo más de cerca, Benedictus se dio cuenta de que el frasco había contenido previamente una solución de nitrato de celulosa, un tipo de plástico. El líquido se había evaporado, dejando una película transparente en el interior del frasco. Fue esa película la que había evitado que los pedazos de vidrio salieran volando por todas partes. En un inicio, Benedictus no le dio mucha importancia a este accidente, pero unos días después, leyó en el periódico una noticia terrible. Una joven había resultado gravemente herida por fragmentos de vidrio de un accidente automovilístico. En esa época, los parabrisas de los automóviles estaban hechos de vidrio común que se rompía en afilados pedazos al menor impacto. La noticia lo hizo conectar su accidente con la necesidad de seguridad. Inmediatamente,
se dedicó a replicar el experimento de forma intencional. Creó un sándwich de vidrio, colocando una fina lámina de nitrato de celulosa entre dos paneles de vidrio y sellándolos con calor. Nació así el vidrio de seguridad laminado, un material que se rompe pero que permanece unido, previniendo lesiones graves. Benedictus patentó su invento. Pero al igual que con muchos otros descubrimientos accidentales, la industria automotriz se mostró escéptica. Consideraban que el nuevo vidrio era demasiado caro y no valía la pena el gasto adicional. No fue sino hasta la Primera Guerra Mundial, cuando el vidrio de seguridad se utilizó en las mirillas de las máscaras de gas y los parabrisas de los vehículos militares, que su valor se hizo evidente. Después de la guerra, el uso del vidrio de seguridad se volvió obligatorio en los automóviles. El frasco roto de Benedictus, un simple accidente de laboratorio, se convirtió en una invención que ha salvado innumerables vidas en accidentes de tráfico. 17. El resorte que saltó y conquistó a los niños. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ingeniero naval estadounidense Richard James trabajaba en un astillero en Pensilvania. Su trabajo consistía en desarrollar un sistema de resortes para estabilizar equipos sensibles a las vibraciones en los buques de guerra. Un día, en 1943, un resorte se le cayó de una estantería. En lugar de simplemente caer al suelo, el resorte comenzó a rebotar y a caminar de una forma peculiar, como si estuviera vivo. Este movimiento inusual y casi mágico captó la atención de James. Al principio lo vio como una curiosidad, pero su mente inventora le hizo ver el potencial de un juguete. James pasó los siguientes 2 años desarrollando el juguete perfecto. Experimentó con diferentes tipos de alambres y resortes hasta que encontró la combinación correcta de metal y diámetro para crear un movimiento fluido. Su esposa, Betty James, le dio el nombre de Slinky, una palabra del dialecto de Pensilvania que significa elegante y sinuoso. Los primeros prototipos no fueron un éxito. De hecho, los minoristas se negaban a venderlos, convencidos de que nadie compraría un simple resorte como juguete. Sin embargo, en 1945, Betty James logró convencer a una tienda departamental de Filadelfia de dejarla hacer una demostración. En cuestión de horas, los 400 Slinkies que habían fabricado para la demostración se vendieron. La gente quedó fascinada al ver cómo el resorte bajaba por las escaleras, un movimiento que desafiaba la gravedad de una manera sorprendente. El éxito fue inmediato y abrumador. A lo largo de las décadas, el Slinky se ha convertido en un juguete clásico. Ha sido usado para todo, desde experimentos de física en las escuelas hasta misiones de la NASA en el espacio. El resorte que un día se cayó de una estantería se transformó en un símbolo de la inventiva accidental. 18. La leche olvidada que endulzó una nación. La historia del dulce de leche es tan rica y legendaria como su sabor. Aunque su origen es objeto de debate en varios países de Latinoamérica, la leyenda más popular y ampliamente aceptada apunta a Argentina, específicamente al siglo XIX, en la época de las luchas por la independencia. La historia se sitúa en la estancia de Juan Manuel de Rosas, una figura política y militar muy influyente en la historia del país. En 1829, de Rosas y su rival, el general Juan Lavalle, se reunieron en la estancia de Cañuelas para firmar un pacto, el Pacto de Cañuelas, que buscaba poner fin a las guerras civiles. En medio de la tensión del encuentro, una sirvienta de la casa de Rosas estaba preparando la lechada, una bebida de leche y azúcar caliente que era muy popular en la época. La mujer, que se encontraba en la cocina, tuvo que ir a atender al general Lavalle, quien había llegado de improviso y se había acomodado a dormir en la cama de Rosas
un acto que fue considerado una gran provocación. La sirvienta, en su prisa y nerviosismo por la situación, se olvidó de la olla de la lechada que había dejado al fuego. Cuando regresó, la leche ya no era una bebida líquida. El calor constante había reducido y espesado la mezcla, transformándola en una pasta de color marrón claro, con una consistencia cremosa y un sabor intensamente dulce. La sirvienta, asustada, mostró el resultado a la familia. Para su sorpresa, el sabor fue un éxito inmediato. De esta forma, el error de la sirvienta, en una situación histórica y política tensa, dio origen a uno de los dulces más icónicos y queridos de la región. El dulce de leche, hoy en día, se disfruta en todo el mundo, pero la leyenda de su creación permanece como un recordatorio del papel que pueden jugar los pequeños accidentes en la historia y la cultura. 19. La falta de ingredientes que horneó la perfección. Nos encontramos en la década de 1930, en el corazón de la Gran Depresión. La pastelera Ruth Graves Wakefield, junto con su esposo Kenneth, era dueña de un popular restaurante y posada llamado Toll House Inn en Massachusetts. El restaurante era famoso por sus deliciosos postres y comidas caseras, y Ruth era la chef principal. Un día, Ruth se preparó para hacer una tanda de galletas de chocolate. Sin embargo, al ir a la despensa, se dio cuenta de que se había quedado sin chocolate de panadería, que se derretía y se mezclaba por completo con la masa. En su lugar, tenía una barra de chocolate semidulce de Nestlé, que le había dado un viajero, el cual le había dicho que podía ser usado para hacer postres. Ruth decidió improvisar. Confiando en su intuición, rompió la barra de chocolate en pequeños trozos y los mezcló con la masa de las galletas, asumiendo que el chocolate se derretiría por completo durante la cocción y que el resultado sería el mismo. Sin embargo, cuando sacó las galletas del horno, se llevó una sorpresa. Los trozos de chocolate no se habían derretido y dispersado por toda la masa como ella esperaba, sino que se habían mantenido en su forma original, suaves y derretidos, pero como pequeñas pepitas de sabor. Había creado una galleta completamente nueva y deliciosa. El invento, que ella llamó Toll House Chocolate Crunch Cookies, se convirtió en un éxito rotundo en su restaurante. La demanda fue tan grande que Andrew Nestle se dio cuenta del fenómeno y se asoció con Ruth Wakefield. Le ofreció un acuerdo. Por el derecho de imprimir la receta de las galletas en los envoltorios de su chocolate, Ruth recibiría un suministro de por vida de chocolate Nestlé. Las galletas con chispas de chocolate, nacidas de un error en la cocina, se han convertido en un clásico estadounidense y una de las galletas más populares del mundo. Es un recordatorio de que a veces la falta de algo puede ser el comienzo de una gran idea. 20. El olvido en la cocina que creó el desayuno. A finales del siglo XIX, los hermanos John Harvey Kellogg y Will Keith Kellogg eran figuras importantes en el sanatorio de Battle Creek, en Michigan, un centro de salud muy influyente en la época. El doctor John Kellogg, un ferviente defensor de la dieta vegetariana y la vida sana, creía firmemente en el poder de la alimentación para mejorar la salud. Su objetivo era crear un alimento saludable y nutritivo para los pacientes del sanatorio que los ayudara a mejorar la digestión. En 1894, los hermanos trabajaban en una receta para hacer granola. La receta consistía en hervir trigo para ablandarlo y luego enrollarlo y hornearlo. Sin embargo, un día, después de hervir un lote de trigo, los hermanos fueron llamados para atender una emergencia en el hospital. Se vieron forzados a dejar el trigo a un lado y no regresaron al laboratorio por un día entero. Cuando finalmente volvieron, se encontraron con el trigo en un estado peculiar. Se había vuelto rancio. Decidieron, sin embargo, procesar la masa, esperando que aún así pudieran hacer algo útil con ella.
Cuando pasaron los granos a través de un rodillo, en lugar de obtener una lámina de masa suave, cada grano se aplanó en una hojuela individual y ligera. Intrigados por este resultado accidental, los hermanos decidieron hornear estas hojuelas. El resultado fue un cereal crujiente, ligero y delicioso. Los pacientes del sanatorio lo adoraron. Originalmente, los hermanos intentaron hacer este mismo proceso con otros granos, como el maíz. Y fue precisamente con el maíz que Will Keith Kellogg, el hermano menor, vio el potencial comercial de su invento. A diferencia de su hermano, que se oponía a la idea de comercializarlo, Will quería que el cereal se vendiera a todo el mundo. Su idea era añadirle un poco de azúcar para mejorar el sabor, algo a lo que el Dr. Jones se oponía por completo. A pesar de las diferencias, en 1906, Will Kellogg fundó la Battle Creek Toasted Corn Flake Company. El producto, que fue un éxito rotundo, se convirtió en una de las marcas más reconocidas del mundo. El olvido de unos granos de trigo dio origen a los Corn Flakes, que se convertirían en uno de los desayunos más populares de la historia. 21. La pequeña dosis que abrió una nueva dimensión. Estamos en el año de 1938, en los laboratorios de la farmacéutica Sandoz en Basilea, Suiza. El químico Albert Hofmann, un investigador meticuloso y dedicado, estaba trabajando en la síntesis de un nuevo compuesto químico. Su objetivo era derivar una sustancia de un hongo que crece en el centeno, el cornezuelo de centeno, con la esperanza de crear un fármaco que pudiera estimular la respiración y la circulación. Después de varios experimentos, Hofmann sintetizó una serie de compuestos, uno de los cuales era el ácido lisérgico dietilamida, o LSD. Al principio, el LSD no mostró ningún efecto notable en sus pruebas con animales y fue dejado de lado. Sin embargo, 5 años más tarde, en 1943, Hofmann decidió volver a investigar el compuesto. Mientras lo preparaba en el laboratorio, algo extraordinario sucedió. Hofmann sintió una extraña inquietud y mareos. Tuvo que ir a su casa a descansar. Al llegar, experimentó un estado de intoxicación mental, caracterizado por una intensa estimulación de la imaginación. Las imágenes se sucedían rápidamente en su mente, y los colores eran increíblemente brillantes. Hofmann estaba experimentando los efectos del LSD. Hofmann sospechaba que había ingerido una cantidad diminuta de la sustancia al manipularla, pero no estaba seguro. Para confirmarlo, 3 días después, en un acto que hoy en día sería considerado extremadamente arriesgado, decidió realizar un experimento consigo mismo. Ingirió una dosis de 250 microgramos, una cantidad que consideró muy pequeña. Lo que no sabía es que esa dosis era mucho mayor de lo que se necesitaba para producir efectos psicodélicos. A este día se le conoce como el Día de la Bicicleta, ya que, debido a las restricciones de la guerra, Hofmann tuvo que regresar a su casa en bicicleta. El viaje se convirtió en una experiencia alucinante. Una vez en casa, experimentó una serie de visiones caleidoscópicas y percepciones alteradas de la realidad. Había descubierto los efectos de una de las drogas más potentes del mundo. A partir de ese momento, el LSD se convirtió en una herramienta para los psiquiatras, que la usaban para entender mejor la mente humana. A lo largo de los años, su uso se popularizó en los movimientos contraculturales, y su nombre quedó inmortalizado en la historia de la ciencia. El descubrimiento accidental de Hofmann abrió la puerta a una nueva dimensión en la investigación de la conciencia, la neurociencia y la psiquiatría. 22. El descubrimiento de un material que borró los errores. Nos encontramos en el siglo XVIII, en una época donde los errores en el papel eran un problema serio. Para corregir la escritura con lápiz, la gente utilizaba migajas de pan.
Sin embargo, este método era engorroso. Dejaba migajas por todas partes y a menudo manchaba el papel. El químico y clérigo inglés Joseph Priestley era una de las mentes más brillantes de su tiempo. Aunque es más famoso por sus contribuciones a la química, como el descubrimiento del oxígeno, Priestley tenía una mente curiosa que abarcaba muchos campos. En 1770, mientras trabajaba en sus experimentos, Priestley recibió de un amigo un trozo de caucho natural. Al manipularlo, notó que el material tenía una cualidad interesante. Al frotarlo contra las marcas de lápiz de grafito que él mismo había hecho en un papel, el caucho las eliminaba por completo, de forma mucho más limpia y eficiente que las migajas de pan. Al darse cuenta del potencial de este material, Priestley no tardó en documentar su descubrimiento. Lo llamó goma, por su capacidad de frotar o goma en inglés, y recomendó su uso para eliminar las marcas de lápiz. El caucho era una curiosidad en la época y no era un material fácil de conseguir. Al principio era caro y se pudría rápidamente. Sin embargo, su potencial para borrar era innegable. 18 años más tarde, un ingeniero llamado Edward Nairn se dio cuenta de su valor comercial y vendió la primera goma de borrar de caucho. La goma de borrar, nacida de la observación casual de un científico, se convirtió en una herramienta esencial. Su evolución continuó con la invención del caucho vulcanizado por Charles Goodyear, que hizo que el material fuera más duradero y fácil de producir. Hoy, la goma de borrar es una herramienta básica que utilizamos sin pensar. 23. El subproducto que se convirtió en un material esencial. Estamos en la década de 1930. En los laboratorios de la compañía Corning Glass, en Nueva York, la industria estaba buscando desesperadamente un nuevo material, uno que pudiera servir como un aislante eléctrico superior. El químico J. Franklin Hyde, que trabajaba en el laboratorio, estaba investigando la forma de producir un nuevo tipo de vidrio que fuera mucho más resistente al calor y al agua. Sin embargo, en el transcurso de su investigación, un experimento salió mal. Un lote de su producto se solidificó, pero no de la forma que esperaba. En lugar de obtener el vidrio, obtuvo un material pegajoso y resbaladizo, con una consistencia similar a la de un chicle. El nuevo material era fascinante. Tenía una estructura molecular que, en lugar de estar basada en el carbono como los plásticos tradicionales, se basaba en el silicio. De ahí su nombre, silicona. Este nuevo material tenía propiedades notables. Era resistente al calor, flexible y repelía el agua. Al principio, la silicona se consideró un subproducto inútil, ya que no era el vidrio que buscaban. Sin embargo, su resistencia a las altas temperaturas la convirtió en un material ideal para los aislantes eléctricos. El desarrollo de la silicona continuó, y durante la Segunda Guerra Mundial, la empresa Dow Chemical y Corning Glass unieron fuerzas para producirla a gran escala. La silicona se convirtió en un material vital para la guerra, ya que se usaba en los sellos y las juntas de los motores de los aviones que necesitaban soportar temperaturas extremas. Después de la guerra, la silicona se introdujo en el mercado de consumo. Rápidamente se convirtió en un elemento esencial en nuestra vida diaria. Hoy en día, la silicona se utiliza en una variedad infinita de productos, desde utensilios de cocina y moldes para hornear, hasta selladores para el hogar, implantes médicos y cosméticos. Lo que comenzó como un error en la búsqueda de un nuevo tipo de vidrio se convirtió en un material esencial que ha demostrado ser invaluable en una gran cantidad de industrias y aplicaciones. El subproducto que nadie quería se convirtió en un material esencial para el mundo moderno. 24. El intento de cañón que creó un metal eterno. Corría el año de 1913, justo antes de que estallara la Primera Guerra Mundial,
y en los laboratorios de Sheffield, Inglaterra, el metalúrgico Harry Brearley trabajaba en una tarea muy específica. La industria armamentística británica necesitaba desesperadamente un metal que no se erosionara tan fácilmente con el calor y el uso constante de los fusiles y cañones. El acero, el material estándar para las armas, se corroía con rapidez, reduciendo la vida útil de los cañones. Brearley estaba experimentando con diferentes aleaciones de acero, añadiendo diversos metales para ver cómo afectaban su resistencia. En un experimento en particular, comenzó a mezclar el acero con cromo. Su hipótesis era que una aleación con un alto contenido de cromo podría ser más resistente a la erosión. El experimento de Brearley no fue un éxito para su propósito original. Su nueva aleación no funcionaba bien para los cañones de las armas. Frustrado, dejó de lado los resultados y se dedicó a otras investigaciones. Meses más tarde, al examinar las muestras de sus experimentos en un laboratorio, notó algo extraordinario. Mientras la mayoría de las muestras de acero se habían oxidado y corroído, la aleación que había creado con cromo permanecía brillante, sin una sola mancha de óxido. Brearley había notado la asombrosa resistencia de la aleación a los ácidos y a la corrosión. En lugar de desechar la aleación, Brearley la patentó. Le dio el nombre de acero inoxidable y rápidamente se dio cuenta de que este material tenía un potencial mucho mayor que el de un simple cañón. Su resistencia a la corrosión y su apariencia brillante lo hacían ideal para la fabricación de cubiertos, utensilios de cocina y equipos médicos. El acero inoxidable, que nació de un intento de crear una arma, se convirtió en un material esencial para la paz. 25. El sustituto de la goma que ahora es parte del sonido. Estamos en la década de 1920, en un momento en que la goma laca, una resina natural extraída de insectos, era el material estándar para la fabricación de discos de gramófono. Sin embargo, este material era frágil, se desgastaba fácilmente y se rompía con facilidad. La industria del sonido necesitaba un material más duradero y económico. En este contexto, un químico de la compañía Union Carbide and Carbon, llamado Waldo Semon, estaba buscando una forma de crear un sustituto sintético de la goma laca. Su objetivo era crear un material que fuera resistente y flexible, ideal para la fabricación de nuevos productos. Semon experimentó con la polimerización del cloruro de vinilo, un compuesto químico. En el proceso de calentarlo y mezclarlo con otros productos químicos, obtuvo una sustancia que no era lo que buscaba. En su lugar, obtuvo un material inusual, flexible, resistente y, lo que era más importante, no se degradaba tan fácilmente como la goma laca. Lo llamó policloruro de vinilo, más conocido como PVC o vinilo. Al principio el vinilo fue considerado una curiosidad de laboratorio. Nadie sabía qué hacer con este nuevo plástico. Sin embargo, su durabilidad y su capacidad para ser moldeado en diferentes formas lo hacían ideal para la producción de discos de gramófono. En 1948, la compañía Columbia Records lanzó el primer disco de vinilo de larga duración, conocido como Long Play o LP. El vinilo era mucho más ligero y resistente que los discos de goma laca y podía contener más música. Esto revolucionó la industria de la música, haciendo que las grabaciones de larga duración fueran más accesibles y duraderas. El vinilo, que nació del intento de un químico de encontrar un sustituto para la goma laca, se convirtió en el medio estándar para la música durante décadas. El sonido de nuestros artistas favoritos, que hoy escuchamos en plataformas digitales, tiene sus raíces en este material que fue descubierto por accidente. 26. El diamante falso que se volvió una joya por sí mismo.
Nos encontramos en el año de 1970, en los laboratorios del Instituto Lebedev de Moscú. Un grupo de científicos, liderado por el físico V.V. Osiko, estaba llevando a cabo un ambicioso proyecto. Su objetivo era encontrar una forma de crear diamantes sintéticos en el laboratorio. Los diamantes son conocidos por su brillo, dureza y rareza, y la ciencia buscaba una forma de replicarlos. Para lograr su objetivo, los científicos experimentaban con un mineral llamado óxido de circonio. Esperaban que, al calentarlo a temperaturas extremadamente altas, se formaran cristales de una estructura similar a la del diamante. Sin embargo, en uno de sus experimentos, algo salió mal. El crisol, el recipiente donde se calentaba el material, no se enfrió como estaba previsto. Al enfriarse de forma gradual y controlada, se formó un material completamente nuevo. Cuando lo examinaron, los científicos se dieron cuenta de que no habían creado diamantes. En su lugar, habían creado un cristal sintético con una estructura cristalina cúbica y un brillo similar al del diamante. Lo llamaron circonia cúbica. La circonia cúbica, que se forma a temperaturas de más de 2750 grados Celsius, es un material fascinante. A diferencia del diamante, no es un compuesto de carbono, sino de óxido de circonio. Su brillo es similar, pero no idéntico, al del diamante y su dureza es solo ligeramente inferior. Al principio, la circonia cúbica fue una curiosidad de laboratorio. Sin embargo, los joyeros se dieron cuenta de su potencial. Se podía usar como una alternativa asequible y ética a los diamantes. En 1976, el material se introdujo en el mercado de la joyería y se convirtió en un éxito rotundo. Hoy en día, la circonia cúbica se utiliza para fabricar joyas, desde anillos y collares hasta pendientes, y su brillo ha conquistado a millones de personas. El intento fallido de crear un diamante dio a luz a una gema sintética que se convirtió en una joya por derecho propio. 27. La borrachera que llevó a un sueño sin dolor. Estamos en el siglo XIX, una época en la que la cirugía y la odontología eran procedimientos increíblemente dolorosos. Las operaciones se realizaban con el paciente consciente, y el miedo al dolor era tan grande que muchas personas preferían vivir con sus dolencias antes que someterse a una cirugía. En este contexto, un dentista de Boston llamado William T. G. Morton se encontraba obsesionado con encontrar una forma de realizar sus procedimientos sin causar tanto dolor a sus pacientes. Había oído hablar del óxido nitroso, conocido como gas de la risa, y de sus efectos analgésicos. Sin embargo, no era un método confiable. Morton buscó la ayuda de su antiguo profesor de química, Charles T. Jackson. Jackson sugirió que probara con el éter sulfúrico. En esa época, el éter se usaba con fines recreativos. La gente lo inhalaba en fiestas, algo que llamaban fiestas de éter, y se emborrachaban y se comportaban de forma eufórica. Al principio, Morton se mostró escéptico. ¿Cómo podía un químico, que se usaba para las fiestas, ser útil en una cirugía? Sin embargo, Morton decidió probarlo. Experimentó con animales y consigo mismo, inhalando el éter para ver sus efectos. En uno de estos experimentos, Morton se quedó dormido y se golpeó la cabeza, pero no sintió el dolor. Se dio cuenta de que el éter no solo causaba euforia, sino que también podía suprimir la sensación de dolor. Con este descubrimiento, Morton se sintió preparado. En septiembre de 1846, realizó un procedimiento sin dolor a un paciente. El éxito fue tan grande que un mes más tarde, en el Hospital General de Massachusetts, realizó una demostración pública. Un paciente, Edward Gilbert Abbott, se sometió a una operación de un tumor en el cuello sin sentir el más mínimo dolor.
Al despertar, el paciente dijo: «No sentí nada». La frase se convirtió en el lema de una nueva era de la medicina. El uso del éter como anestésico no fue una idea brillante que salió de la nada, sino el resultado de la curiosidad de un dentista que se percató de que un químico que se usaba para la diversión podía ser una herramienta invaluable para la medicina. Lo que comenzó como una borrachera controlada se convirtió en una herramienta que transformó la cirugía y la vida de millones de personas. 28. El radiador de pintura que se volvió arte urbano. Corría el año de 1949, y el químico y pintor estadounidense Edward Seymour buscaba una solución para un problema muy específico: cómo aplicar pintura de aluminio a los radiadores de manera más fácil y eficiente. La pintura de radiadores era un trabajo tedioso y desordenado que requería pinceles y una gran cantidad de tiempo. Inspirado por el éxito de un desodorante en aerosol, Seymour tuvo una idea. ¿Qué pasaría si la pintura se pudiera aplicar con un sistema similar? Se puso a trabajar en su taller y experimentó con diferentes compuestos. Su objetivo era crear una lata de pintura que funcionara como una lata de aerosol. El primer prototipo de Seymour fue un éxito. Utilizó una lata de aluminio, la llenó con pintura y un gas propulsor, y la selló con una válvula. Cuando la probó, se dio cuenta de que la pintura salía de la lata en una fina y uniforme capa. La aplicación era mucho más limpia y rápida que con un pincel. Al principio, Seymour y su esposa Bonnie vendieron su invento a los minoristas locales para uso doméstico, pero la idea no despegó. Sin embargo, su fortuna cambió en la década de 1950. El uso de la pintura en aerosol se popularizó entre los artistas del graffiti y los jóvenes que buscaban una forma rápida de pintar sobre las paredes. La invención, que originalmente estaba destinada a los radiadores, se convirtió en una herramienta de expresión artística. La pintura en aerosol transformó el arte y la forma en que los artistas trabajan. Su invención, nacida de la necesidad de una aplicación de pintura más limpia, se ha convertido en una herramienta esencial para la creatividad y el arte callejero. 29. La detección de aviones que se volvió ojo del mundo. Durante la década de 1930, con la amenaza de una guerra inminente, el gobierno británico estaba preocupado por la capacidad de su país para detectar y defenderse de los ataques aéreos. En esa época, la detección de aviones se basaba en la escucha de motores con micrófonos gigantes, un método impreciso y de alcance muy limitado. En respuesta a esta necesidad, el físico escocés Robert Watson Watt fue puesto a cargo de un proyecto secreto para desarrollar un nuevo sistema de detección. Watson Watt tenía la hipótesis de que las ondas de radio podrían usarse para detectar aviones a distancia. Su idea era simple: enviar ondas de radio al cielo, esperar a que rebotaran en un objeto y luego usar una antena para detectarlas. La distancia del objeto se podía calcular midiendo el tiempo que tardaba la onda de radio en regresar. Al principio, la idea fue recibida con mucho escepticismo, pero Watson Watt y su equipo demostraron que era posible. El primer experimento en 1935 fue un éxito. Lograron detectar un avión a una distancia de casi 20 kilómetros. El invento se llamó radar, un acrónimo de Radio Detection and Ranging. El radar cambió por completo el panorama de la guerra. Durante la Batalla de Inglaterra, en 1940, el radar permitió a la Real Fuerza Aérea Británica detectar con antelación los bombarderos alemanes. Esto les dio tiempo para preparar sus defensas y defender el país del ataque. El radar se convirtió en el ojo del mundo y fue una de las herramientas más importantes en el esfuerzo bélico. El radar no solo cambió la forma de hacer la guerra, sino que también ha transformado nuestra vida diaria. Hoy en día,
El radar se utiliza para el control de tráfico aéreo, la predicción del tiempo, los sistemas de seguridad y la navegación marítima. La idea de un científico que buscaba defender a su país se convirtió en una herramienta universal que hoy damos por sentada. 30. El palo con químicos que desató la llama. Estamos en 1826, en el pueblo de Stockton-on-Tees, en el noreste de Inglaterra. En esa época, encender un fuego no era una tarea sencilla. Se necesitaban piedras de pedernal y acero, o un palo y un arco para generar fricción. Pero el químico y farmacéutico John Walker estaba buscando una forma más fácil de hacerlo. En su laboratorio, Walker estaba experimentando con una mezcla de productos químicos para crear un explosivo. En un día de trabajo, había mezclado sulfuro de antimonio, clorato de potasio y goma, con el objetivo de crear una pasta que se encendiera al contacto con el aire. Para su sorpresa, un poco de la mezcla se quedó en la punta de un palo de madera. Frustrado, Walker intentó limpiar la punta del palo raspándola contra el suelo de piedra de su laboratorio. Al hacerlo, el palo se encendió de repente con una llama viva. Había descubierto la fórmula para crear un fuego instantáneo. Walker no era un hombre de negocios. Al principio, vendió sus inventos en su propia farmacia y los llamó palos de fricción. La gente quedó fascinada con la simplicidad de la invención. Sin embargo, los primeros fósforos tenían un defecto peligroso. Eran inestables. Las cabezas de los fósforos se encendían con demasiada facilidad y a menudo salían volando por todas partes. Fue el inventor Samuel Jones quien se dio cuenta del potencial comercial del invento, compró la patente de Walker y los llamó lucíferos. El nombre, una referencia al portador de la luz en latín, se hizo popular. El fósforo de Walker, nacido de un simple intento de limpiar un palo, se convirtió en una herramienta universal. El fósforo moderno, que es mucho más seguro, es un descendiente directo de este accidente. 31. La botella rota que creó un aislante de fibra. Era el año de 1932 y el ingeniero Dale Kleist de la compañía Owens, Illinois, estaba trabajando en un proyecto para crear un sellado al vacío entre dos bloques de vidrio. Un día, mientras calentaba y sellaba una botella de vidrio, un chorro de aire a alta presión golpeó la botella. El vidrio se rompió y el chorro de aire forzó a que el vidrio derretido se estirara en finas fibras. Kleist, al examinar las fibras, se dio cuenta de que no eran como el vidrio que él conocía. Eran flexibles y resistentes. Al principio, la fibra de vidrio se consideró una curiosidad de laboratorio. Era un material flexible, pero no era muy resistente al calor y no tenía una aplicación clara. Pero la curiosidad de Kleist lo llevó a experimentar más. Descubrió que al soplar aire a alta presión a través de un chorro de vidrio derretido, podía crear una lana de vidrio, un material que hoy se conoce como lana de roca. Años más tarde, los ingenieros de la compañía Corning Glass se dieron cuenta de que la fibra de vidrio podía usarse para crear un material aislante superior. Su ligereza y su capacidad para retener el calor lo hacían ideal para el aislamiento de casas y edificios. La fibra de vidrio también se utilizó para reforzar plásticos, creando un material mucho más resistente. La botella rota de Dale Kleist, un simple accidente, se convirtió en la base de una industria multimillonaria. Hoy en día, la fibra de vidrio está en todas partes. Desde el aislamiento de las casas y la carrocería de los automóviles hasta las tablas de surf y los barcos. Un error de laboratorio, que transformó el vidrio en una fibra, cambió para siempre la forma en que construimos y nos protegemos del frío. 32. La investigación del aliento que causó una risa. En 1799, en Bristol, Inglaterra, el joven químico Humphrey Davy
trabajaba en un campo de investigación nuevo y peligroso, la inhalación de gases. En su laboratorio, el Instituto de Neumática, Davy experimentaba con una variedad de gases, con el objetivo de entender cómo afectaban al cuerpo humano. En uno de sus experimentos, Davy inhaló un gas recién sintetizado, el óxido nitroso. Al principio, el gas le produjo una sensación de euforia y lo hizo reír de forma incontrolable. Davy, asombrado por los efectos, lo bautizó como gas de la risa. Davy continuó experimentando con el gas y descubrió que también tenía un efecto analgésico, es decir, que adormecía el dolor. Años más tarde, en 1818, publicó sus hallazgos, en los que sugería que el óxido nitroso podía ser útil en la cirugía. Sin embargo, su idea no fue tomada en serio en el campo de la medicina. En ese momento, la inhalación de gases se consideraba peligrosa y la gente prefería vivir con el dolor. No fue hasta casi 40 años más tarde que la idea de Davy fue redescubierta. En una demostración pública de los efectos del gas de la risa, un hombre que se encontraba bajo sus efectos se cayó y se golpeó la pierna, pero no sintió el dolor. Un dentista llamado Horace Wells, que se encontraba en la audiencia, se dio cuenta del potencial del gas y lo utilizó con éxito en una extracción dental. El gas de la risa, que nació de la curiosidad de un químico y se usó para la diversión, se convirtió en una herramienta invaluable para la odontología y la cirugía. La risa de Humphrey Davy en un laboratorio abrió la puerta a la anestesia moderna. 33. La cinta para pintar que se volvió un estándar para celar. Corría la década de 1920 y el mundo del automóvil estaba en pleno auge. Un ingeniero de la compañía 3M llamado Richard Drew era un hombre con una gran capacidad de observación. En esa época, los talleres de pintura de automóviles tenían un problema. Al pintar los autos en dos colores, la cinta que se usaba para cubrir las zonas que no se iban a pintar a menudo se desprendía, dejando una línea desigual, o se pegaba tan fuerte que al retirarla dañaba la pintura. Drew se propuso crear una cinta que tuviera un adhesivo más suave, que se pudiera quitar fácilmente sin dañar la pintura. Después de varios experimentos fallidos, Drew dio con una idea. En lugar de un adhesivo fuerte en toda la superficie de la cinta, aplicó una capa adhesiva muy suave en los bordes. Su invento fue un éxito. Los pintores de automóviles estaban encantados con la cinta, que permitía crear líneas limpias y precisas sin dañar la pintura. Sin embargo, su invención no fue bien recibida por su supervisor. Cuando Drew le presentó el invento, el supervisor le dijo: «Esta cinta es demasiado suave. Dame más pegamento». De esta anécdota nació el nombre Scotch Tape, que en la época era un término despectivo para referirse a la frugalidad. El nombre se mantuvo. Años más tarde, durante la Gran Depresión, la cinta adhesiva de celofán, un derivado de la cinta para pintar, se convirtió en un producto esencial. La gente la usaba para reparar todo, desde libros y juguetes rotos hasta ropa. La cinta adhesiva, que nació de un intento de crear una cinta para pintar más suave, se convirtió en una herramienta indispensable para el hogar y la oficina. El legado de Richard Drew es un recordatorio de que los errores no son fracasos. Lo que un supervisor vio como un defecto, el mundo vio como una solución. Así, llegamos al final de nuestro viaje cósmico por el universo de las paradojas. 33 inventos que transformaron nuestra realidad, no por una genialidad planificada, sino por un descuido, una equivocación o una simple casualidad. Desde el fósforo que encendió un mundo hasta la penicilina que salvó millones de vidas, cada historia nos enseña una lección fundamental.
A veces, los mayores avances de la humanidad no nacen de la perfección, sino de la imperfección. Son un recordatorio de que los errores no son el final del camino, sino a menudo el principio de algo extraordinario. La próxima vez que algo no salga como esperas, o cuando un experimento te lleve a un resultado inesperado, recuerda que podrías estar a un paso de hacer el próximo gran descubrimiento que cambiará el mundo. Ahora, con estas reflexiones, te invito a conciliar el sueño mientras viajamos por las estrellas, con la certeza de que el universo, como la creatividad humana, a veces se revela en los momentos más inesperados. Que tengas dulces sueños.